Recording is on. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión correspondiente a la primera semana de nuestro módulo 20. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Jesús Garrido Jaramillo y soy su asesor virtual para este módulo 20. Como siempre, vamos a revisar con primera información nuestro orden del día, que es darles la bienvenida a quienes vean esta sesión en su modo de grabación. Para esto, yo les recomiendo que la grabación la vean en una velocidad de 1.25. Así pueden ustedes ahorrar tiempo precisamente para elaborar también sus actividades integradoras. Recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta para aquellas personas que se integren posteriormente a nuestra sesión. Vamos a tener la sección de preguntas y respuestas, precisamente relacionadas con las actividades 1 y 2 de esta semana. Y una vez que ya hayamos solucionado todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Y bueno, en esta ocasión les comentaba la sesión pasada que vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré para revisar las instrucciones. Para el título de nuestra actividad integradora 1 tenemos que se llama contaminación del agua. Y en la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice lo siguiente. En un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 ingredientes químicos que estén indicadas en las etiquetas de tales productos. Entonces, el punto número 1, lo que nos solicita es hacer el llenado de la tabla que ustedes pueden ver aquí abajo. Esta que está identificada como la tabla 1, donde de izquierda a derecha ya habíamos comentado que tenemos el día de monitoreo. Relacionado con el símbolo de número es el número de la actividad que estamos monitoreando en ese día o que estamos incluyendo en nuestra tabla ese día. El nombre de la actividad o actividades que estamos realizando ese día, la frecuencia la frecuencia de las veces que realizamos ese día esa actividad. También después tienen que ustedes que indicar si es con un sí o con un no, si esa actividad contamina. En la siguiente fila tienen que indicar el tipo de sustancia que ustedes utilizaron, o sea, qué producto están utilizando, como shampoo, acondicionador o jabón. En este caso, para el ejemplo de bañarme, y una vez que ustedes coloquen los productos que utilizaron en esa actividad, van a incluir 3 ejemplos de ingredientes que estén indicados en su etiqueta, ¿sale? Una vez que colocan el tipo de sustancia o producto junto con sus 3 ingredientes que vienen en las etiquetas, pasan a la siguiente fila, donde ustedes tienen que hacer una clasificación del contaminante, esto es del ingrediente. Aquí le voy a poner ingredientes, ¿sale? Y esta clasificación puede ser físico, de esos contaminantes pueden ser físicos, pueden ser químicos. Dentro de los químicos se podemos encontrar que son inorgánicos u orgánicos, o también pueden ser biológicos. Vamos a retomar el ejemplo para esta ocasión del acondicionador, donde tenemos 3 ejemplos: parabenos, siliconas y sulfatos, donde los parabenos están clasificados como un contaminante orgánico, la silicona está clasificada como un contaminante inorgánico y los sulfatos están clasificados como un contaminante inorgánico. Así para cada uno de los ingredientes que ustedes incluyan, dependiendo del número de sustancias que ustedes utilicen en cada actividad. Recuerden que son 3 días de monitoreo, entonces no olviden incluir las actividades que utilicen o en las que ocupen agua durante esos 3 días. En el punto número 2 nos dice: integra en un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra
12 e interlineado 1.5. Lo primero que nos solicitan que vaya o incluir en nuestro procesador de textos es la portada, que debe de llevar los siguientes datos: su nombre completo y grupo, el nombre de su asesor virtual, el estado donde ustedes viven, municipio y la localidad. Posteriormente, solicitan desarrollar un índice con la siguiente información: la tabla de contenido del documento, así como el paginado de cada sección del documento. ¿Sale? Entonces, para esto les decía que tienen ustedes que enumerar todas las páginas de su documento. En una hoja en blanco, al principio tienen que colocar su tabla de contenido. La tabla de contenido se refiere a las secciones que contiene su documento, como el índice y la introducción. Y estas, una vez que estén armando o tengan lista su tabla de contenido, la van a asociar con el número donde quedó ubicada esa sección. Por ejemplo, si el índice quedó en la página 1, bueno, en la tabla del contenido, el índice va a quedar asociado al número 1. Si la introducción quedó en la página 3, bueno, esta introducción va a estar asociada al número 3. Y así para cada una de las secciones. Una vez que ustedes elaboraron ya su índice, van a elaborar su introducción, que esta debe ser de una cuartilla con las siguientes características. ¿Sale? Ahora, regresando a lo que les comenté en la sesión anterior, no les voy a estar evaluando que lleguen a la extensión que les está solicitando, sino que cumplan con los puntos que les están requiriendo. Y en este caso, para la introducción, les solicitan cubrir 3 puntos. El primero dice que tienen que comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde vive. Después, cómo influye el clima y la geografía en su localidad, en la disponibilidad de agua para la comunidad. ¿Sale? Entonces, ustedes ya investigaron el tipo de clima y condiciones geográficas. Ahora, tienen que indicar o decir, bueno, el clima es caluroso y en las condiciones geográficas presenta el lugar donde vivo, son llanuras con pocas elevaciones, lo cual dificulta la retención de agua en el lugar donde vivo, ¿no? O es un lugar donde llueve mucho, donde hace poco calor, el clima es templado, hay mucha vegetación, por lo que la disponibilidad de agua para mi comunidad es bastante gracias a las condiciones de geografía y del clima, ¿vale? Eso es importante. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Esto ya es muy particular. Ustedes darán la información que corresponda a cada lugar donde ustedes viven. Después tienen que desarrollar un cuerpo del informe con la siguiente información. Lo primero es una explicación en media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. Recuerden, aquí les comentaba yo que se pueden guiar por el encabezado. ¿Cuántos días de monitoreo fueron? ¿Cuántas actividades realizaron? Algunos ejemplos de esas actividades. Indicar que también incluyeron o estuvieron monitoreando la referencia de cada una, la frecuencia de cada una de esas actividades. También indicaron dentro de su tabla de monitoreo o para realizarlo si esta contaminaba o no. Asimismo, tuvieron que investigar tres ejemplos de ingredientes de cada una de las sustancias contaminantes o productos que ustedes utilizaron, así como realizar su clasificación, ¿sale? Esa sería una descripción de cómo yo elaboré mi tabla de monitoreo. Y una vez que tengan elaborada su explicación de su tabla de monitoreo, de cómo realizaron esta tabla de monitoreo, van a incluir precisamente su tabla de monitoreo de actividades. En el siguiente inciso, que es el inciso E, solicita elaborar un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que te permite reducir tu consumo, utilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que vierte al drenaje. En esta sección debe de considerar los siguientes elementos. Entonces, en el primer punto nos dicen que hay que definir el objetivo de su estrategia de acción considerando como contexto los hábitos que tienen respecto al uso doméstico del agua. ¿Y qué nos va a dar este contexto?
pues precisamente su tabla de monitoreo. Si ustedes en su tabla de monitoreo identifican que tienen un alto consumo de agua porque realizan muchas actividades a lo largo del día, bueno, su objetivo de estrategia puede ser reducir precisamente su consumo de agua. Ahora, ustedes ya realizaron su monitoreo y ven que no tienen, o sea, no realizan tantas actividades que consuman agua, pero sí les gustaría desarrollar un proceso para reutilizar el agua que ya fue empleada. O si ustedes ya reutilizan esa agua que ya fue empleada y no gastan tanta agua por las condiciones que tienen, igual y tienen un servicio de agua que es por medio de tandeo, que solo les llega 2 veces por semana porque la disponibilidad es muy poca. Están en un lugar con una alta concentración demográfica de personas o están en un lugar donde precisamente la disponibilidad de agua es poca por las condiciones climáticas y geográficas, como una zona desértica. Bueno, su objetivo puede ser disminuir la carga de contaminantes que vierten al drenaje, porque si bien no gastan mucha agua y ya reutilizan la que están empleando, bueno, entonces el objetivo en este caso podría ser disminuir la carga de contaminantes. Hasta ahí van a definir su objetivo de estrategia. Ahora, el siguiente punto dice que tienen que hacer una descripción detallada de 3 acciones personales para lograr sus objetivos, ¿ok? Y también tienen que indicar los pasos de cada acción personal. Esto es, por ejemplo, si mi objetivo va a ser disminuir la carga de contaminantes que estoy virtiendo el drenaje, pues lo que yo voy a hacer es eh, proponer mi primera acción, ¿no? Voy a buscar precisamente el cambiar algunas sustancias que utilizo, algunos jabones, champús, detergentes, etcétera, ¿no? Por productos biodegradables, ¿no? O quizá lo que tenga que hacer es que en lugar de utilizar detergentes o algún tipo de sustancia contaminante, pues lo voy a tratar de suplir por algún tipo de sustancia, como por ejemplo en este caso el vinagre, ¿no? Que lo recomiendan para hacer limpieza. Entonces ya ustedes propondrán las acciones que van a realizar y las detallarán. Cada una debe de llevar sus pasos para cómo la van a realizar. Y por último, tienen que incluir una descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. También tienen que indicar los pasos para construir dicha acción colaborativa. Aquí hay muchas acciones sencillas. Recuerden que debe ser una acción que van a estar haciendo todos. Por ejemplo, en la sesión pasada me parece que les mencionaba la colecta del agua fría de la regadera, por ejemplo. Pero también puede ser una muy sencilla como la colecta de agua de lluvia de los escurrimientos de la casa, ¿sí? Entonces, esto lo puede hacer cualquier persona, igual y pueden ponerle ahí, bueno, vamos a necesitar recipientes de 200 litros, vamos a utilizar recipientes de 20 litros para colectar estar colectando el agua y luego colocándola en los envases grandes, etcétera, ¿no? Ya ustedes definirán cómo sería ese proceso. En la siguiente letra, en la letra F o inciso F, nos pide desarrollar la conclusión, en la cual tienen que responder a los siguientes planteamientos. El primero dice cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a su comunidad. Entonces, aquí tienen que identificar los reservorios de agua. De igual forma, en la sesión pasada les comentaba que no tienen que confundir los reservorios de agua con los lugares de almacenamiento de agua potable, ¿ok? Tanques, cisternas, tinacos, todos esos son depósitos de almacenamiento, ¿ok? Los reservorios de agua son todos aquellos que están en el ecosistema. Pueden ser naturales o pueden ser elaborados por el hombre, como presas, o naturales como ríos, ¿ok? Entonces, todos esos están identificados, por lo que es importante que indiquen cuál es su identificación o cuál es su nombre.
Después tienen que dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por las sustancias de uso doméstico de tu tabla de monitoreo? Entonces, yo ya identifiqué cuál es el lugar del cual se abastece mi comunidad, cuál es ese reservorio, ¿no? Digamos que es una presa. Entonces, esta presa, pues no está cerca de ninguna comunidad, no está cerca de ningún tipo de posible agente contaminante, no está cerca de ningún tipo de drenaje que pueda poner en peligro de contaminación esta presa. Entonces, por lo tanto, el reservorio de agua que abastece mi comunidad, pues no es susceptible de ser contaminado. Pero, por ejemplo, si mi comunidad se abastece de un pozo y este pozo está muy cerca o está dentro de lo que es mi comunidad. Y en mi comunidad hay veces que hay algunas fugas de drenaje o algunas casas no tienen drenaje, etcétera. Entonces, este reservorio sí podría estar o sí podría ser susceptible o muy susceptible de contaminarse por las sustancias que utilizamos en nuestro domicilio. Y por último, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento, así como indicar cuál es la importancia de que en su comunidad tenga el servicio de ambas instalaciones. Para la elaboración de su conclusión, yo les recomiendo que lo hagan parte por parte. Así evitarán que así evitarán la omisión de alguna pregunta a la que tengan que responder, lo cual les causaría alguna penalización. Una vez que desarrollaron y terminaron su conclusión en una hoja aparte, ya saben, tienen que incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de Citazapa. Recuerden, es importante que cumplan tanto con la estructura así como el formato que debe. Una vez que ustedes colocaron sus fuentes de consulta, en el punto número 3 nos dice que tienen que guardar su archivo en el siguiente orden o de la siguiente manera: apellidos, nombre y grupo, y debe de estar libre de caracteres especiales. Una vez que lo tienen guardado en su equipo, hay que cargar ese archivo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Aquí también tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Pasando a nuestra actividad integradora 2, esta lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y bueno, aquí me voy a detener en la parte que necesito, porque hay tres conceptos importantes que tienen que identificar: el concepto de efecto invernadero, el concepto de cambio climático y el concepto de huella de carbono. Esto precisamente porque son conceptos que tienen mucha relación entre ellos, pero son diferentes cada uno. ¿Cómo lo realizaré? En el punto 1 indica que se tiene que revisar el siguiente texto titulado El costo climático del ganado, y tienen que identificar las principales actividades relacionadas con la producción de ganado que generan gases de efecto invernadero. Ahí tienen ustedes la referencia bibliográfica junto con su enlace para que ustedes puedan consultar ese texto. Una vez que consultaron ese texto, en el punto número 2 nos dice: en una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registros de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos: días de la semana, que van a ser 3 días en los que consuman proteína animal en sus alimentos, así como los gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria. Y les hice mucho énfasis en esta parte de los tipos de proteína, que solo y únicamente van a ser los que están indicados aquí en las instrucciones, como el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, queso, la carne bovina o cordero. ¿Ok? Solo van a ser esos. Aquí
tabla de monitoreo no me voy a detener mucho porque vamos a ver un ejemplo al final de cómo les tendría que quedar su tabla de monitoreo. Lo que sí es que tenemos una nota importante que dice: en caso de que seas vegetariano, ovo vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Ok, entonces si ustedes no consumen carne, alguien más que sí lo haga, que les pueda apoyar, pueden consultar el consumo con esas personas para llenar esta tabla. En el punto número 3, solicita elaborar 2 gráficas de Excel donde representen la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, tienen que integrarlas también en las gráficas. Y bueno, la primera gráfica, como lo vimos en la sesión anterior, es una gráfica de barras donde se tiene que observar su consumo total de gramos por tipo de proteína de los 3 días. Esto es que tienen que graficar el total de gramos que consumieron en los 3 días de huevo, el total de proteína que consumieron de pavo, el total de cerdo de los 3 días, ¿sale? Y así de cada uno. Y una gráfica circular donde se observa el porcentaje de consumo por tipo de proteína considerando los 3 días, ¿sale? La primera gráfica, que es la de barra, recuerden, va a estar expresada en gramos, y la segunda, que es una gráfica circular, tiene que estar expresada en porcentaje. Aquí tampoco me voy a detener mucho, ya que al final les había comentado que también vamos a ver un ejemplo para estos dos tipos de gráficas. Y bueno, en el punto número 3 nos dice cómo debe de ir configurada cada gráfica, que debe de llevar su título, y también deben de colocar ustedes su nombre y su grupo. ¿Sale? Los ejes X y Y de la gráfica de barras deben de llevar sus títulos, así como la leyenda o etiqueta de sus datos. En el punto número 4 nos dice: con base en el tipo y el total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza la conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias, y la tabla de equivalencias es esta que está aquí abajito, ¿ok? Entonces, esta que está en color verde es nuestra tabla de equivalencias. Tenemos una indicación importante que dice: realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda para realizar tus conversiones de unidades. Entonces, esta es la formulita que ustedes van a seguir. Ya la revisamos en la sesión pasada. Quedamos que en la primera parte de esta formulita va su consumo de proteína, ya sea de pollo, de huevo, de pavo, de cerdo, etcétera. Aquí va lo que consumieron los 3 días. En el ejemplo nos lo indica, ¿sí? Si se consumieron 700 gramos de pollo en 3 días, se tiene, bueno, la masa de dióxido de carbono que va a ser los 700 gramos que se consumieron de pollo, ¿sale? Eso lo vamos a multiplicar por el resultado de 1 entre 1000. Recuerden que debemos de darle seguimiento a las unidades, entonces gramos de pollo y gramos de pollo, ¿sale? Y arriba en el 1 va a ser kilogramos de pollo. El resultado de esto, de 700 por 1 entre 1000, se va a multiplicar por el resultado de 6.9 entre 1. ¿Sale? Aquí es importante recuerden que este 6.9 corresponde al dato del pollo que viene directamente de la tabla de equivalencias, ¿ok? Que se los puse aquí en color rojo para que lo vean, ¿sale? Este 6.9 que está donde está el pollo va a ir aquí para conocer los kilogramos de dióxido de carbono que corresponden al pollo. Si nosotros estuviéramos calculando el consumo de huevo, bueno, en lugar de este 6.9 iría este 4.8. Todo lo demás en cuestión numérica se queda igual y hay que cambiar el tipo de proteína que estamos utilizando o calculando para la emisión de CO2. Si sería huevo, serían 700 gramos de huevo entre 1 kilogramo de huevo, perdón, por 1 kilogramo de huevo entre 1000 gramos de huevo, y eso lo vamos a multiplicar por
4.8, que corresponde al huevo, kilogramos de dióxido de carbono, entre 1 kilogramo de huevo, ¿sale? Dependiendo de la proteína, vamos a cambiar todos los tipos de proteína que están indicados en el ejemplo y el dato que corresponde al equivalente de lo que se produce de dióxido de carbono. Para el pavo serían 10.9, para el cerdo 12.1, para el queso 13, carne bovina serían 27 y para el cordero 39 puntos. ¿Ok? En el punto número 5 nos indica lo que va a ir en el cartel de divulgación. Lo primero que solicitan es colocar el título que exprese una relación entre la huella de carbono y su consumo de proteína, ¿sale? Ahí podría ser mi consumo de proteína y mi huella de carbono, mi consumo de carne bovina y mi huella de carbono, cómo afecta mi consumo de carne a la huella de carbono, cómo puedo calcular mi huella de carbono con respecto a mi consumo de carne, etcétera, ¿no? Ahí ya ustedes pondrán un título que relacione esto. Después tienen que elaborar una introducción. Recuerden, aquí tienen que cumplir con los puntos que se les solicitan. Y en esta introducción solicitan indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Eso lo van a encontrar en el texto que ustedes tienen que revisar. Después tienen que indicar a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, tienen que mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto El costo climático del ganado. Recuerden, todo esto viene tanto en el texto que van a revisar como en el contenido de la plataforma de esta semana. Después tienen que incluir un esquema que muestre las siguientes características: la relación entre la superficie terrestre y la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Disculpe. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer aquí en la parte del esquema es buscar una imagen del efecto invernadero donde esté representado precisamente el efecto invernadero. Una vez que tienen su imagen, van a elaborar un pie de figura que es una explicación del esquema. Aquí les comentaba la sesión pasada que es una explicación, no es una definición de lo que es el esquema. Ustedes tienen que decir, bueno, yo en este esquema observo que está el sol y salen los rayos solares, llegan a la Tierra, hacen esto, en la atmósfera se ve tal que se está indicando o que se está realizando tal efecto, etcétera, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Es algo sencillo, es una explicación elaborada por ustedes. Una vez que realizan este pie de figura, que es su explicación, tienen que colocar también ahí abajito o a un lado su referencia o su cita de su fuente donde tomaron esa imagen. ¿Sale? Su imagen del efecto invernadero. Después tienen que incluir sus gráficas de barras y circular. Recuerden, estas ya las van a tener elaboradas, solo van a copiar y pegar a su cartel de divulgación. Y una vez que tienen elaboradas sus gráficas, van a colocarle a cada uno un pie de figura en la cual tienen que explicar el patrón de consumo que ustedes están observando. Por ejemplo, en la gráfica de barras que está expresada en gramos, ustedes podrán decir, bueno, la mayor cantidad o la proteína que más consumí en gramos fue tal proteína. Y en la gráfica circular, tendrán que indicar cuál fue la proteína en cuestión de porcentaje que más consumieron. Después de colocar sus gráficas, tienen que incluir las conversiones de unidades que indican cuántos kilogramos de dióxido de carbono se han liberado al ambiente, dependiendo de los kilogramos de carne que consumieron, con las siguientes características. Todas las conversiones realizadas deberán aparecer juntas en la misma sección del cartel. O sea, todas sus conversiones deben de quedar prácticamente en una sola foto o en dos fotos si no les caben en una sola, y estas deben de quedar juntas. Y una vez que colocan
la imagen de sus conversiones, sus fotos de sus conversiones que ustedes elaboraron a mano, van a elaborar un comentario de 2 a 4 renglones donde indiquen cuál es el patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta su consumo de carne o de proteínas, ¿sale? Esto con relación a lo que ustedes calcularon. Y ya ustedes aquí podrán decir, bueno, aunque yo con mi mayor consumo de proteína es el huevo, esta no representa la mayor emisión de dióxido de carbono que se relaciona con la huella de carbono. No así, por ejemplo, la cantidad que consumí de cerdo, ya que esta, aunque es en porcentaje o en gramos, en menor la cantidad, esta sí tiene un mayor aporte a mi huella de carbono, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así sería más o menos, y así más o menos el comentario muy sencillo de 2 a 4 renglones que ustedes tendrían que estar colocando. Y por último, una vez que hicieron su, eh, su comentario, tienen que incluir o proponer 3 acciones que realizarían respecto con respecto a sus hábitos de alimentación. Esto enfocado en disminuir su huella de carbono por consumir carne. ¿Ok? Entonces, yo realizo mi comentario y después yo voy a indicar 3 acciones para reducir mi huella de carbono enfocada en modificar mis hábitos de alimentación. ¿Ok? Entonces, aquí les comentaba que hay diferentes opciones, incluir más verduras, tipo de carne, consumo local. También podríamos hacer una revisión de nuestro consumo de proteína para solo consumir lo que vamos a, perdón, para comprar lo que vamos a consumir y que no se nos eche a perder nada en el refrigerador, porque eso también suma a nuestra huella de carbono, ¿vale? Una vez que ustedes colocan sus 3 acciones, van a incluir en esta ocasión en su cartel de divulgación sus fuentes de información con base en el manual de citas APA de Prepa en línea Z. Ahora, tienen 3 opciones para realizar su cartel, 3 opciones de herramientas para realizar su cartel. Tienen Canva, tienen Infogram y tienen Pictochart, ¿sale? También pueden utilizar algunos elementos y herramientas de su procesador de textos, pero recuerden que el cartel no lo pueden hacer en su procesador de textos, tiene que ser en alguna de estas herramientas. Si ustedes necesitan hacer, por ejemplo, una tabla, la pueden hacer en el procesador de textos, copiarla y pegarla en la herramienta que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales. Y aquí abajo vienen los enlaces precisamente hacia el tutorial de cada una de estas herramientas que ustedes decidan ocupar. Aquí también les recuerdo y voy a ser muy insistente en que no olviden modificar los permisos de acceso a sus carteles de divulgación, porque si no los puedo evaluar, obviamente eso les va a generar una penalización. Bueno, hasta aquí con lo que va incluido en el cartel de divulgación que nos lo indica en el punto número 5. Ahora vamos al punto número 6, donde nos indican precisamente lo que va a ir incluido en nuestro procesador de textos. Lo primero que nos piden es incluir la portada con sus datos personales. Creo que aquí no hay ningún problema. Después tienen que colocarle las tablas de monitoreo que se les solicitaron en la instrucción número 2, que es su tabla de monitoreo. Tienen que incluir sus 2 gráficas que les solicitaron en el punto número 3. También tienen que incluir la fotografía de sus conversiones de unidades que les solicitaron en el punto número 4. Y por último, tienen que incluir el enlace solicitado en la instrucción número 5. ¿Ok? Al final de la instrucción número 5.
¿Sale? Aquí en el procesador de texto no van a ir las fuentes de consulta. Recuerden, las fuentes de consulta en esta ocasión van a ir incluidas en su cartel de divulgación. En el siguiente punto nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo de la siguiente manera: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Y bueno, ahí también tienen la rúbrica por si la quisieran consultar. Recuerden que para que la rúbrica sea aplicable, deben de cumplir con lo solicitado en las instrucciones, porque si bien algún trabajo puede cumplir con partes de la rúbrica, si su trabajo no se alinea con lo que solicitan en las instrucciones, pues obviamente no va a aplicar la rúbrica. Ahora vamos a ver de manera rápida los ejemplos que les mencioné.